Mis amigos invisibles, mis colegas invisibles, mis alumnos invisibles, feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo de cuándo esta información le llegue a ustedes. Estamos aquí reunidos para leer este hermoso capítulo 30 del Tao Te Ching, que dice enfrentar la violencia. El que está en el camino del Tao no refuerza el imperio con armas. Toda acción provoca reacciones. Solo zarzas y espinos crecen en el lugar donde acamparon los ejércitos. Después de la guerra siguen años de hambre. El buen general vence y allí queda. No abusa de su poder, no se sobreestima, vence y no se jacta. Vence porque es su deber. Cuando las cosas alcanzan su extremo, comienzan a declinar. Eso es oponerse al Tao. Lo que se opone al Tao camina rápidamente a su fin. Bien, muchachos, qué interesante, qué bonito este verso del Tao Te Ching, que habla de la esterilidad, de lo inútil, de lo inservible que es la guerra, que es la violencia, que son los ejércitos. Los ejércitos son verdaderos parásitos que gastan dinero de la sociedad civil y que no aportan nada de ganancia a cambio. Es lo que está plasmando aquí el verso del Tao Te Ching. Y dígame esos generales que se jactan, que se mofan, que proceden con ironía, con soberbia, con prepotencia, cuando eso es tu trabajo y para eso te pagan. Esa es la justificación de tu salario. Estás al servicio de los demás. Esto más bien te pone de último, detrás de las otras personas para servirle. Pero fíjate tú que esto es pobreza mental. Como toda violencia, es pobreza mental. ¿Por qué? Porque si fueras inteligente encontrarás una salida que no fuera violenta. Porque cada vez que buscas una salida violenta, generas más violencia todavía. Entonces, ¿me hago el loco y hago como que nada está pasando? No, porque entonces estoy prolongando las circunstancias. Estoy prolongando más violencia, estoy corriendo la arruga a otra cara, lo estoy dejando para después. Tengo que mirar de frente al otro. No debo hacerme el loco ante circunstancias violentas. No, debo hacerme el inteligente y encontrar una respuesta inteligente y enfrentarlo, resolverlo. Para eso son los problemas de los adultos, para resolverlo, no para salir corriendo. No es hacerse el indiferente ante un sistema, una religión, un país o unos dogmas violentos, quedarse allí haciéndose loco, el indiferente, porque estamos causando más de lo mismo. Tenemos que actuar y actuar de una manera inteligente, sorpresiva, encontrándole una salida bonita de aplicación o con amor y resolución. Yugular problemas entre amigos, entre hermanos, diciendo que se abracen y que ya pasó, que las pequeñas diferencias siempre van a estar allí y ya pasó. Y los padres, los abuelos que tendían hacia la paz, siempre decían eso. Bueno, no, ya pasó, ya pasó. No vean las diferencias, vean las similitudes. No vean las cosas que los separan, vean las cosas que los unen. Y es verdad, la violencia es pérdida de dominio de sí mismo. La violencia es pérdida de dignidad y te hace casi un animal, te hace peor que un gusano. Es una pérdida de respeto, pero no por el otro, sino por el que engendra violencia. El que engendró la violencia es el que perdió el respeto por sí mismo. Y veremos que será considerado como un cobarde, de acuerdo a la filosofía china y a la filosofía más antigua. El que lanza el primer golpe es el cobarde. El que ataca primero es el cobarde. Y lo vemos en medicina tradicional china. La insuficiencia de riñón es el miedo. Ajá. Y un buen riñón es paciente. Y el que no logra controlar las circunstancias y por miedo atacó primero es cobarde.
es un miserable cobarde, mientras que aquel que espera y a pesar de ser agredido, insultado, no saca la espada sino hasta el final. Ese de verdad sí tiene valor, pero valor real. No es una persona sin valor alguno, desvalorizada, devaluada. Los cobardes son devaluados, los violentos son devaluados. Entonces, cuando ya me han atacado varias veces, puedo sacar la espada. Cuando ya me han agredido varias veces, podré lanzar el primer golpe, pero ese golpe debe ir en busca de causar tranquilidad y de paz, siendo inteligente, certero, siendo más inteligente que el enemigo, buscando sus debilidades. Tendré que decirle que yo no salgo de mi casa a buscar pleito, no salgo de mi casa a buscar problemas, que tengo seres que me aman y que me esperan, que no estoy aquí para causarle daño a él ni a ninguna otra persona, que no tiene por qué tenerme miedo, que vamos a dejar las cosas como están, que vamos a dejar las cosas en paz. Debo ser más inteligente que el violento que me enfrenta. Deberé ser el que saque la espada de último. No puedo ser el que lance el primer golpe. Toda guerra es degeneración, depravación, degradación de la raza humana. A veces vemos países primermundistas declarando la guerra. Y vemos países cuartimundistas donde todavía hay indígenas e ideología indígena que funciona, cómo evitan a toda costa hacerle daño a otro. Entonces, ¿quién es el que es verdaderamente iluminado? Cada vez que la violencia triunfa, la humanidad pierde y se degenera cada vez más. Y veamos hasta dónde nos ha llevado la degeneración. Veremos que así como a propósito estamos buscando la calma y la paz, como a propósito estamos buscando la tranquilidad y la paz, nuestro lado oscuro puede estar causando incomodidad, degeneración y guerra. O sea que es intrínseco en la naturaleza humana también ese movimiento que no se detiene, ese movimiento inminente que busca la incomodidad para la crisis, para avanzar. Pero esta crisis para avanzar con frecuencia, si le aplicamos violencia, las transformamos en guerra. Vamos a buscar dos ejemplos de lo que pone la OCE. Suponte que alguien es tu enemigo porque intenta quemar tu casa. Si tú lo persigues para cobrar venganza, mientras lo persigues se te termina de quemar la casa. Ajá. Vuelve dentro, vuelve a tu casa y apaga el incendio. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? No es que alguien de verdad va a prender tu casa, es que de alguien te ofende. Ajá, revísate. ¿Por qué te deja ofender tan fácilmente? ¿Qué hay que te ofendió tan fácilmente? Dogmas, doctrina. Ah, no debería haberte ofendido tan fácil. Debería haberle costado un poquito más de trabajo. La otra, el otro ejemplo. Alguien trata de incendiar tu casa y tú construyes otra con materiales que no sean incandescentes, que no sean incendiables. Ajá. O sea, alguien trata de ofenderte por tu fanatismo deportivo. Bueno, ya no sea fanático deportivo. Alguien trata de ofenderte por tu religión. Sí, está malo. Los que somos verdaderamente taoístas creemos en la espiritualidad, pero no en la religión. Alguien te ofende por tu tendencia política. Busca una casa que no sea incinerable, que no sea inflamable. Ponte en una actitud humana, pero no política, no partidista, porque los partidos dan asco todos. Ponte entonces en una condición que no sea inflamable. Esa también es la solución. O sea, otra cosa, fijarse
en qué causa las incomodidades para no cometerlas. Las creencias ciegas causan incomodidades. Las cosas son como yo digo, eso es causa de guerra. La religión es causa de guerra. Y no estoy hablando de la espiritualidad, sino la religión, la política, los partidos políticos, el patriotismo, matar a otra persona que tiene la misma dignidad que tú, que tiene tu mismo salario, que tiene tantos hijos como tú, para que los políticos y gobernantes de un estado sobrevivan, matándose el pueblo entre sí, el patriotismo, los dogmas, dogmas y doctrinas, el racismo, el nacionalismo. De aquí para acá somos nosotros y de allí para allá hay seres humanos con la misma dignidad. No seas tonto, es el sistema que te está manipulando. Con parámetros económicos. Nosotros somos pobres y ustedes son ricos. O al revés, ustedes son pobres y nosotros somos ricos. No, señor, aquí todo el mundo es igual. ¿Qué te pasa? E ideologías tontas. El feminismo, el machismo y estupideces como esta, donde todo el mundo es tan pendejo como el otro. El otro no es más inteligente que usted, es tan pendejo como usted. Usted no vale más que los otros. Usted es tan pendejo como los demás. Vamos a bajarnos de este pedestal, vamos a quitarnos el patriotismo, la religión y la política de encima y vamos a empezar a compartir pensamientos, a compartir el mismo respeto. Que triunfe la razón, que podamos imponer rápidamente la calma y la paz. Un sabio que conocí, el señor Pedro, cumplió sus 90 años y la gente lo felicitaba y le decía, Pedro Ramos, qué bueno, 90 años, ¿cuál es el truco tuyo? Tú debes tener algún truco. ¿Cuál es tu secreto para la longevidad? Y él dijo, bueno, mira, yo no le llevo la contraria a nadie, no me dejo llevar la contraria por nadie y no discuto con pendejos. Ese es mi secreto de mi longevidad. Y uno de los muchachos que dijo, que estaba ahí, le dijo, por eso nada más. Eso nada más no puede ser. Tiene que haber otra cosa. Y él le contestó, tiene razón, a lo mejor no es por eso. Y le dio la razón inmediatamente al pendejo, porque no va a estar discutiendo con pendejos, instaurando rápidamente la calma y la paz, sin defender su punto de vista, sino defendiendo la igualdad y el respeto. Que no gane el otro, que no gane usted, que gane la igualdad y el respeto. Es esa la información que tiene la OC para el día de hoy. Feliz resto de la jornada.